Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos que nos acompañan en nuestra celebración dominical del día de hoy. Qué bueno es poder saludarte, qué bueno es poder que juntos honremos a nuestro gran Dios. Hoy quiero invitarte a leer este texto bíblico que se encuentra en Mateo 6:30. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Que la gracia del Señor nos acompañe el día de hoy a través de la exposición bíblica. Quiero que pidamos juntos su presencia y oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias por las muchas maneras, Señor, en que nos muestras, Señor, tus bondades, tus fidelidades y tus misericordias a nuestra vida. Hoy pedimos tu presencia en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares. Que tu palabra, Señor, sea atesorada a nuestro corazón y que cada día podamos conocerte más, amarte más y obedecerte más. Señor, gracias por dejarnos tu palabra, Señor, por guiarnos a través de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, en esta celebración dominical, Señor, poder, Señor, sentir tu presencia y acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su celebración dominical. Iglesia, Dios los bendiga. Es un privilegio estar una vez más con ustedes en este tiempo. Yo le invito a que levante su corazón, a que levante su vida al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Cuántos saben que Él es digno de recibir toda honra, toda exaltación? Dios nos ha creado con un propósito y es que le exaltemos. ¿Qué tal si nos acompaña en este tiempo a glorificarle con toda nuestra vida y con todo nuestro ser? Vamos a decírselo así. Ayúdenos allá en su casa. Porque Él es digno. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús,
yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús. Déselo con todas sus fuerzas al Rey. Qué bendición, iglesia, poder compartir la palabra del Señor en este día. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder escuchar su palabra de manera virtual. Y ustedes que están en casa, pedimos a Dios que los bendiga, que los dirija, pero que también Él abra el entendimiento y todos podamos comprender y entender lo que Él nos quiere decir a nosotros en el día de hoy. Que sea Dios dándonos la revelación de su palabra. Yo te quiero llevar a un texto impresionante de aquí del Sermón del Monte. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Vamos a ese texto bíblico y vamos a leer esta sección bíblica. Dice de la siguiente manera: por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿O por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que tú nos reveles tu palabra a nosotros en este día. Pedimos tu gracia, Señor. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo sobre esta celebración dominical y pedimos la presencia del Espíritu Santo sobre la predicación de tu palabra. Háblanos, llega a nuestra vida, Señor, con poder y gloria, porque estamos surgidos por ti, estamos necesitados de ti. Queremos de tu palabra en este día, Señor. Danos tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Estamos en medio de situaciones complejas que estamos atravesando, en medio de una situación de salud, de la salud como tal, en medio por esa pandemia, y esto ha generado muchas cosas económicas, familiares, ha generado un sinnúmero de cosas. La pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está la fe de nosotros en el Señor? ¿Por qué ha menguado la fe en medio de esta crisis mundial? Gente de poca fe. Eso es lo que el mismo Jesús le dijo a la multitud
y a sus discípulos en esta palabra que hemos acabado de leer. Gente de poca fe. Eso es precisamente lo que yo te quiero comunicar en el día de hoy. Este es el título de la predicación. Gente de poca fe. Vamos a mirar bajo esa idea 3 puntos importantes que son: primero, confianza; segundo, somos de mucho valor; y tercero, busquemos a Dios. Mirando un poco ese texto bíblico que nosotros estamos estudiando bajo esta idea de Jesús, de que Jesús está apuntando a la fe de su audiencia, a sus discípulos y a la multitud. En el contexto anterior vemos los tesoros en el cielo y en la tierra. Recordamos que fue una predicación del domingo pasado. ¿Qué tesoro hay en tu corazón? Jesús está enfocando en el corazón de ellos en esa parte. Ya ahora está hablando de la fe. Miremos un poco el versículo 30 que habla un poco de ello. Versículo 30 dice: si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Gente de poca fe. ¿Ustedes por qué se preocupan? ¿Ustedes por qué se angustian? Es de allí donde parte ese primer punto: confianza. Jesús se está enfocando en la confianza de ellos. Jesús está hablando de la confianza. Específicamente, ustedes no creen en mí, ustedes no confían en mí, ustedes por qué se preocupan, qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. Aquí hay un juego de palabras interesante donde Jesús está hablando de este lenguaje metafórico, repito, de comida, de vestido. Está hablando de la vida, pero también habla y pone el ejemplo de Salomón. Habla de Salomón. Ustedes no pueden observar y mirar que aún Salomón, con todo su esplendor, no se vistió como uno de ellos. Aún en su gloria no se vistió como uno de ellos, con ese tema del lirio, que eran unas flores de esa época, en ese tiempo, que eran de diversos colores, muy hermoso. Salomón no se vistió así, de esa manera. Y luego termina el texto: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Jesús está hablando de la fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué has estado angustiado? ¿Por qué has estado atribulado? ¿Por qué te preocupas mucho? ¿Y por qué estás diciendo que no sabes qué hacer si yo te he mostrado mi fidelidad hace mucho tiempo? Dios nos ha mostrado a nosotros su inmensa fidelidad aún antes de la cuarentena. Y aún en la cuarentena, Él ha sido fiel y Él va a seguir siendo fiel con nosotros hasta los últimos días. Dios es fiel. Dios es fiel. Gente de poca fe. ¿Por qué hemos menguado en nuestra fe? ¿Por qué hemos tambaleado en nuestra fe? ¿Por qué queremos tirar la toalla en ese tiempo? No podemos tirar la toalla. Al contrario, tenemos que creer y confiar aún más en Dios y saber de que Él tiene el control soberano. No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán. No se preocupen por su cuerpo. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Es decir, la vida que Dios nos ha dado a nosotros es mucho más importante. Y el gran tesoro que está ahí en el corazón de nosotros, que es Cristo, es mucho más importante que la ropa y que todo lo exterior y que todo lo demás. Jesús está preocupado y está enfocándose directamente al corazón y está enfocándose en la fe de sus discípulos y de la multitud. Y es lo que Jesús
sigue haciendo aún hoy con nosotros, enfocándose en nuestro corazón y enfocándose en nuestra fe, donde nosotros tenemos que permanecer aún más en Dios, permanecer aún más en Él, buscarle aún más a Él cuando estamos angustiados, cuando estamos atribulados, cuando decimos que ya esto se me salió de las manos y ya yo boté los últimos recursos, ya no sé qué hacer de ahí en adelante. Es cuando viene Dios y actúa de manera poderosa y de manera gloriosa y hace sus milagros sobre nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, confiar y creer en Él. Sí, hemos creído en esa obra tan poderosa que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario, y por eso es nuestra fe plantada en Él, porque hemos creído en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero también esa fe de la que nos habla el Señor tiene que ver con esa fe que persevera en Él, que confía en Él, que no desmaya, que no mengua, sino que se levanta en el nombre del Señor y no se queda tendido, angustiado, deprimido en ese lugar, sino que se levanta y dice: Dios está trabajando y Él está haciendo algo nuevo en medio de mi vida. Él está actuando. Yo no me voy a quedar así como estoy en medio de este tiempo. Yo voy a avanzar en lo que Dios ha destinado para mí. Yo voy a avanzar en lo que Dios ha dicho que va a hacer conmigo. Yo le creo a Dios, no le creo al problema, no le creo a la circunstancia, no le creo a las situaciones que estamos viviendo. No le creemos a eso, le creemos al dueño del cielo y de la tierra, al soberano Dios, al dueño de la gracia. Le creemos a Él y no creemos en eso que estamos viviendo. Sí, estamos pasando por situaciones económicas, estamos pasando por situaciones de salud, estamos pasando por diferentes circunstancias hoy por hoy en este tiempo, pero tu enfoque no debe ser eso, tu enfoque debe ser Él. Él es tu enfoque, en Él está tu fe, y esa fe que puede mover montañas, es esa fe que actúa de manera milagrosa y de manera sobrenatural. Cuando nosotros decimos que no sabemos qué hacer, es cuando Él viene y actúa y nos deja a nosotros perplejos y estupefactos en las grandes obras que hace Dios en todos nosotros, con el poder de su gloria y con el poder de su inmensa gracia. Ese es nuestro Dios, ese es Él, un Dios eterno, un Dios rico, un Dios soberano, un Dios que todo lo puede y que todo lo hace a favor de su pueblo y a favor de sus elegidos y a favor de sus escogidos. Es impresionante cómo Jesús hace este lenguaje metafórico con paralelo allí, donde pone el ejemplo de todo esto que hemos dicho anteriormente. Pone el ejemplo de Salomón, pero también se enfoca en el reino de Dios. Ustedes tienen que mirar el reino de Dios. En pocas palabras, ustedes tienen que mirar para arriba. Ustedes tienen que mirarme a mí. El mismo Jesús está diciendo: el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él. Y Jesús nos da el ejemplo a nosotros en su humanidad, aún en su angustia, cuando ya estaba en la última hora, para ir a la crucifixión. Jesús depende de su Padre eterno. Pasa de mí esta copa amarga, pasa de mí todo esto, Señor. Jesús confía en que su Padre lo va a sostener, lo va a ayudar y lo va a acompañar de camino a la cruz, a ese sufrimiento. Él confió en su Padre, Él
creyó en su Padre eterno. Él dependió de su Padre. Nosotros hoy por hoy no dependemos de nada. Solo dependemos de Él. Solo dependemos de Él. Que nuestra dependencia sea Dios. Y que nosotros digamos, Dios es real y Él es verdad. Y Él está trabajando. Así que yo descanso en sus brazos. Yo descanso en Él. Dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Él nos da descanso. Así que ese problema, esa circunstancia que te está llevando a menguar en tu fe, déjala en sus brazos, déjala en sus manos, porque Él sí sabe qué hacer con eso. Él sí sabe hacer con eso. Así que tú tienes que seguir adelante en tu fe. No puedes tirar la toalla. No puedes decir que te vas a apartar de Dios por algo económico o por algo de salud. O algunos dirán: ¿dónde está Dios? Algunos están menguando en su fe y diciendo: ¿dónde está Dios? Gente de poca fe, has dicho: ¿dónde está Dios? Dios está más cerca que nunca. No solamente Dios está cerca cuando todo está bien, cuando hay bendiciones. No solamente Dios está cerca allí, Dios está cerca cuando no hay nada, cuando lo hemos perdido todo, cuando hemos perdido esa empresa, cuando hemos perdido ese negocio, cuando hemos perdido tantas cosas, cuando tantos familiares están infectados. Dios está cerca de nosotros. Él está allí. Aún en esa situación, Él está allí. Así que sigue adelante en tu fe con Dios. Sigue creyendo en Dios y sigue confiando en Él. Porque a Él no se le escapa nada. ¿Por qué? Porque Él es soberano y tiene el control soberano en medio de toda esa situación que estás viviendo en tu casa, en tu familia. Él es soberano y tiene el control en medio de eso. Así que descansa en Él y deja que Él haga lo que tiene que hacer en medio de eso. Créele a Dios, créele a Él, descansa en Él, veja la palabra, recuerda la palabra, y si es necesario predicarte el evangelio, predícate el evangelio a ti mismo y háblate el evangelio. Si estás menguando en tu fe, háblate y predícate el glorioso evangelio. Cuando yo quiero menguar en mi fe, ¿qué hago yo? Me predico el evangelio, me hablo de la muerte y la resurrección de Cristo, voy a la escritura, voy a la palabra y me predico la palabra a mí mismo, porque yo también necesito de la palabra, así como tú, yo también necesito el evangelio. Tú necesitas el evangelio. Predícate el evangelio en este tiempo. Háblate el evangelio a ti mismo. Háblate a ti la palabra de verdad que da vida, y vida en abundancia en Jesucristo. Ese es nuestro gran Dios eterno y todopoderoso. Segundo, somos de mucho valor. Somos importantes en sus manos. Somos importantes en las manos de Dios, y Él se está enfocando en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra fe. A Dios no le interesa lo exterior. Bueno, sí, en lo exterior tenemos que mostrar lo que somos por dentro, pero Él se está enfocando en el interior de nosotros, en nuestro corazón. Y su propio pueblo no creyó en Él. Y es interesante ver en el capítulo 8, en el contexto posterior, la fe de un centurión, donde este centurión, este oficial del ejército romano que tenía a cargo 100 hombres, uno de sus hombres estaba enfermo, postrado en cama, y este centurión va donde Jesús para que Jesús lo sane. Y Jesús se va a levantar e ir a sanar a este siervo del centurión, y el centurión le dice: no es necesario que vayas,
porque yo tengo hombres a mi cargo. Al que le digo ve, va. Al que le digo ven, viene. Al que le digo haz esto, lo hace. Jesús hace una gran declaración: en Israel no he hallado tanta fe como este hombre. En Israel, es hablando de su pueblo. Aquí hay un contraste en estos capítulos. Aquí hay un contraste en esta historia. Jesús está declarando la fe de un hombre que no pertenece al pueblo de Dios, y aquí a su propio pueblo, en pocas palabras, a sus propios líderes, a sus discípulos y a la multitud que había estado con él, viendo los milagros, viendo las sanidades, los prodigios, viendo las liberaciones que Jesús le había hecho. Antes del capítulo 5 vemos reflejado eso. Y el mismo Jesús, que ellos fueron testigos presenciales de lo poderoso que era él y de lo grandioso y de lo que estaba haciendo en medio del pueblo, Jesús les dice a estos: ustedes son gente de poca fe. ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? ¿No hará mucho más mi Padre eterno por ustedes, gente de poca fe, que me han visto obrar? Y uno que no me ha visto casi, sino que solo ha escuchado, viene y cree en mí. Un centurión, también aparece en la escena un centurión, cuando Jesús suspira y parte a la eternidad con el Padre. Un centurión hace una gran declaración sobre Jesús y dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Una mujer samaritana creyó en Jesús y no pertenecía al pueblo de Dios, no era del pueblo de Dios. La misma palabra está diciendo en Juan capítulo 1: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué hicieron los suyos? Lo entregaron, lo crucificaron y lo llevaron a una cruz. ¿Qué hizo uno de sus discípulos? Lo negó. ¿Qué hizo otro? No creyó. Tenía que tocar el dedo en la llaga para saber si Jesús había resucitado. Su propio pueblo no creyó en él. Gente de poca fe. La pregunta es: ¿por qué somos incrédulos delante de Dios? ¿Por qué somos incrédulos? Ahí está nuestra propia incredulidad en nosotros, y Jesús está usando ese tiempo para tratar con nuestra propia incredulidad. Hemos sido un pueblo incrédulo. Hemos sido un pueblo rebelde. Hemos sido un pueblo que no ha obedecido a Dios. Hemos sido un pueblo terco. Hemos sido un pueblo que Dios ha venido con su palabra a hablarnos, y nosotros no hemos querido caminar bajo esa palabra que Dios nos ha regalado. Este tiempo Dios lo está usando para tratar con esas cosas en nosotros. Que el Señor nos perdone a todos nosotros, y que el Señor tenga misericordia de nosotros, su pueblo, porque no hemos querido caminar como tenemos que caminar con Él. Hemos sido tan orgullosos, cada uno en su orgullo. Hemos sido un pueblo tan orgulloso y tan prepotente que lo mío es importante, lo tuyo no me interesa. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo ha venido con poder a llevarnos, a humillarnos delante de Dios y a creer en Él y evidenciar esa fe. A evidenciar esa fe, una fe genuina en medio de la iglesia, en medio de la comunidad, en medio de todos. Una fe genuina, una fe verdadera, una fe vivencial, como lo manifiesta la epístola a Santiago también.
una fe genuina en medio de la comunidad, una fe con obras, no una fe muerta, sino una fe viva, una fe con obras. Que Dios nos ayude con el poder de su gloria y con el poder de su gracia. Y por último, busquemos a Dios, busquemos a Dios. El versículo 33 está diciendo: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Cada día hay problemas y cada día van a haber problemas, pero Jesús está diciendo: ahora ustedes tienen que creer en mí, confiar en mí y me tienen que buscar. Busquen el reino de Dios en sus vidas. Atesoren el reino de Dios en sus vidas. Todas las demás cosas son añadiduras de Dios sobre nosotros. Tú y yo tenemos que estar enfocados en Dios. Tú y yo tenemos que creerle a Dios. Tú y yo tenemos que caminar en Él todos los días de nuestras vidas. Tú y yo tenemos que estar postrados ante Él. Ya no más ese orgullo en nosotros, ya no más esa prepotencia, ya no más esa rebeldía delante de Dios. Israel fue un pueblo rebelde y un pueblo que no obedeció a Dios, y por eso duraron tantos años dando vuelta en el mismo lugar. Pero ellos habían podido durar quizás una semana para llegar a la tierra prometida, pero duraron años por su rebeldía delante de la presencia de Dios. Que Dios nos perdone y tenga misericordia de nosotros, y que nosotros nos humillemos delante de su presencia, nos postremos delante de su presencia, doblemos rodillas delante de su presencia y digámosle: Dios, yo te necesito en mi corazón, yo te necesito en mi vida. Ahora tú eres primero en mi vida, Señor. Antes no eras el primero, antes eras como el último, y a veces ni el último en nuestra agenda. Ahora Dios debe ser el primero. Ocúpate de tu Dios, que Él se ocupará de todas las cosas tuyas. Ocúpate de Dios, enfócate en Dios, camina con Dios, créele a Dios, confía en Él, que Él hará de manera poderosa y milagrosa en medio de cada uno de nosotros. Así que yo te pido en estos momentos que vengas a Dios, y si has sido incrédulo, rebelde delante de Él, dile: Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida y perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Ven a Él en esta hora. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en medio de nosotros. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, pero también te pedimos, Señor, que convierta nuestros corazones a ti, Señor, y que no sigamos siendo un pueblo rebelde, incrédulo, sino que confiemos y creamos en ti y nos ocupemos de ti primeramente, Señor. Las demás cosas serán añadidas. Hemos estado tan enfocados en lo material, tan enfocados en lo pasajero, que hemos perdido el norte quizás. Y Jesús nos enseña hoy que Él debe ser el enfoque, que Él debe ser el primero. Esas cosas por las que nos preocupamos, que vamos a comer o vestir, ya Él sabe. Los pájaros trabajan y Él los alimenta. Los pájaros los alimenta, los animales, Él los alimenta. Es un ejemplo que nos está mostrando Jesús hoy, que tú y yo no tenemos que preocuparnos por los afanes de la vida, sino preocuparnos por cultivar y tener una relación profunda con Jesús, con Él, todos los días de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ti, a creer en ti. Ten misericordia de nosotros, y que, Señor, podamos avanzar en tu reino todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muchas gracias, iglesia, amigos, Dios los bendiga. Queremos declarar que no hay nada mejor que estar todo el tiempo, Señor, debajo de tus alas, debajo de tu amor. ¿Y qué tal si usted nos acompaña en este tiempo, iglesia, declarando que no hay nada mejor que su presencia? Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. Vamos, acompáñenos y comience a darle sus propias palabras al Rey. Te adoramos, Señor. Vamos, tómese unos segundos para adorarle, para darle sus propias palabras. Exáltele, adórele con todo su ser, con su corazón. Es tu presencia en este tiempo, Señor. Es tu amor, es tu abrazo, Señor, en este tiempo sanando. Te adoramos, te bendecimos. Oh, oh, oh. Cántalo. Díselo así. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Díselo, tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Díselo, tu presencia es el cielo para mí. Hermosa, hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Lo cantamos, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa
Tu presencia es el cielo para mí, hermosa es. Tu presencia es el cielo para mí, hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo. Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, díselo. Oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh, díselo al Rey, mi Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Te adoramos, Señor, queremos tu presencia. Vamos a adorarle con tu vida, con tu ser al Rey. Oh Señor, queremos tu presencia. Desciende, sana y restaura. Sana, sana y restaura, Señor. Pedimos que te glorifiques, que restaures cada vida, cada hogar, Señor, que traigas sanidad, que levantes cada corazón, Señor, aún en medio del dolor. Hoy te cantamos, lo cantamos, oh Cristo. Tu presencia es el